Lima es una de las ciudades con mayor tráfico vehicular en América Latina. Bueno, es la mayor en América Latina y la octava en el mundo. En promedio, recorrer 10 kilómetros tarda 27 minutos y 10 segundos, según el ranking de congestión vehicular que ha elaborado TomTom y dado a conocer por la Asociación Automotriz del Perú. Así es, Ricardo, ante esta problemática, ante esta situación que vivimos en nuestra capital, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son las alternativas? Y por eso vamos a conversar con el señor Alberto Morizaki, gerente de Estudios Económicos y Estadística de la Asociación Automotriz del Perú. Señor Morizaki, muy buenos días. Gracias por estar en la cabina de Radio Nacional. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Hemos tenido un preámbulo bastante interesante de cómo está el centro de Lima, cómo está la vía expresa, Paseo de la República, Miraflores, San Isidro. Digamos, el tránsito ya no es solamente en el centro histórico, ahora es en todo Lima y en los conos. ¿Cómo revertir esta situación cuando el parque automotor, por el contrario, se moderniza pero crece y las calles o las vías siguen siendo cada vez o resultan cada vez más pequeñas? Claro. Lo que dice este estudio, por ejemplo, de esta empresa privada TomTom, lo que indica, pues, que lo que indicaste, ¿no? En Lima, en promedio, circular 10 kilómetros te toma más de 27 minutos, mientras que en otras ciudades de la región es 26, 25 minutos. Lima está en el primer lugar a nivel regional de América Latina y en la octava posición a nivel mundial, ¿no? Ahora, y uno cuando ve la cantidad de vehículos que circulan en la capital, en Lima, y la comparamos con Bogotá o, por ejemplo, Ciudad de México o Santiago de Chile, que aparecen en el ranking por debajo de nosotros, y si tienen menores niveles de congestión, uno podría decir, pues, que la cantidad de vehículos es el factor que lleva a que haya esta congestión en Lima, ¿no? Que tenemos más vehículos que Santiago, que Ciudad de México y Bogotá, y eso no es real, ¿no? En Lima, por ejemplo, tenemos 5 personas por vehículo. Por ejemplo, en Bogotá hay 2 personas por vehículo y en Ciudad de México hay 3 personas por vehículo. Entonces, en esas ciudades que aparecen en el ranking de congestión por debajo de nosotros, tienen más vehículos que Lima, ¿no? Entonces son otros factores los que vienen explicando o que explican estos altos niveles de congestión y que Perú, pues, lastimosamente, y Lima tenga la primera ubicación a nivel de la región. Y esos factores tienen que ver, como por ejemplo, un mal diseño vial, una ineficiente señalización. Cada municipio pone la señal que él cree, o el municipio cree que es el correcto, incluso incumpliendo las normas del Ministerio de Transportes, que esas señales no existen y las ponen. Un tema de semaforización también muy antiguo. Tenemos un sistema de semaforización de los años 50, necesitamos un sistema de semaforización integrado, sincronizado, un transporte público ineficiente, lo que tú también indicaste, vehículos obsoletos que siguen circulando, que ya no deberían estar circulando por las vías nacionales, sin embargo, circulan. ¿Y por qué? Porque tenemos un sistema de inspecciones técnicas vehiculares que algo no está funcionando bien, porque no está sacando los vehículos obsoletos de las vías. Y no tenemos un bono de chatarreo como sí existe en otros países, ¿no? Este último tema me vuelve a hace 10 años, cuando hablábamos de un bono de chatarreo para modernizar el parque automotor, pero que sin embargo quedó en el olvido. Claro, totalmente, ¿no? Ahora hay un bono de chatarreo, me parece, pero el chatarreo solamente funciona para sacar vehículos que están abandonados en las vías, pero al final no sacan los vehículos que siguen circulando. Ahora, en las grandes ciudades, por ejemplo, como Santiago, uno escucha todos los días en los noticieros que señalan vehículos catalíticos de tal a tal número salen hoy, otros no. En Bolivia también he visto en algunos casos en La Paz que ocurre lo mismo. Es decir, poner en aplicación sistemas como los que aplican en esos países podría ayudar, es decir, un ordenamiento de acuerdo al pico y placa. El pico y placa se ha dado, por ejemplo, en otras ciudades de la región y en Lima también se dio antes de la pandemia. Antes de la pandemia, después de la pandemia se eliminó y después ya no se ha vuelto a instalar el pico y placa. Pero lo que demuestra la evidencia es que estos pico y placa son soluciones de muy corto plazo, porque al final llevas el tráfico a otras vías que no están de repente... Pero le sacan la vuelta, ¿no? Claro, o le sacan la vuelta o mandas los vehículos a otras vías que no están de alguna manera en capacidad de recibir la cantidad de vehículos que
que normalmente podrías recibir, y generas no solamente congestión, sino accidentes, ¿no? Entonces, el problema la solución no viene por un pico y placa, ¿no? La solución viene por un diseño vial eficiente, una buena señalización, semaforización, un bono de chatarreo que saque los vehículos que están obsoletos y que contaminan, y un sistema de inspecciones técnicas que funcione. Una persona, te ha pasado a ti seguro, y me ha pasado a mí, pasa por las calles y ves vehículos que tú dices, ¿cómo ese vehículo puede seguir circulando por nuestras vías? Los lanchones. Y tienen revisión técnica aprobada. Entonces, algo no está funcionando bien. Para que tengas en cuenta, en Lima o en Perú, del total de vehículos que pasan las revisiones técnicas, aproximadamente en promedio el 12-13% son desaprobados. Es decir, de cada 100 vehículos, 12-13 son desaprobados. En Alemania, 25 vehículos de cada 100 son desaprobados. En Chile, 30 vehículos de cada 100. En Costa Rica, 35 vehículos de cada 100. Entonces yo me pregunto, ¿Lima tiene un parque automotor más eficiente y moderno que Alemania? ¿Que Chile? ¿Que Colombia? Entonces, algo no funciona bien en este sistema de inspecciones técnicas, porque rechazas solamente 13 de cada 100, mientras que Alemania rechaza 25, 20 de cada 100, España 30 de cada 100. Entonces, es un sistema que algo no está funcionando correctamente, y un bono de chatarreo que no tenemos, ¿no? Claro. Y eso tampoco permite sacar vehículos que se malogran en las vías, y eso genera congestión. No solamente se malogra, sino generan accidentes de tránsito, ¿no? Señor Morisaki, usted nos ha detallado 4 aspectos importantes: el mal diseño vial, la deficiente señalización, la semaforización antigua, el transporte público ineficiente. ¿Dónde quedan los conductores? ¿Dónde queda la cultura vial? También es un tema que tiene que ver, pero ojo, muchas veces cuando vemos un accidente de tránsito se le echa la culpa al conductor, ¿no? El conductor tiene la culpa, él cometió el error, pero de repente el error está en el mal diseño vial y la mala señalización. Y eso hemos visto en las carreteras nacionales, que eso puede haber pasado. En otros países no es tan fácil culpar al conductor, el que ha cometido el error. No hay un error humano, sino se llega a determinar que ha habido un error de diseño vial, y quien tiene que responder por ese error es justamente el gobierno, el Estado, porque él es el responsable de ese diseño vial. Entonces, es importante, sí, la educación vial. Por eso, ¿qué estamos proponiendo en la Asociación Automotriz? ¿Cuál es la receta frente a este mal? La Asociación Automotriz propone la creación de una Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, como existe en otros países de la región y del mundo, Santiago, Buenos Aires, con un sistema de control. ¿Cómo va a funcionar Esta agencia esto? es la que se encarga, con autonomía, esta agencia es la que se encarga justamente de elaborar las estrategias de rediseño vial, todas las normas que tengan que ver con diseño vial. Pero no solamente eso, sino que va a fiscalizar, por ejemplo, que las municipalidades, al momento de hacer una ciclovía o una señalización, sean las correctas, las que dice la norma. Las normas están, pero no se cumplen. Por ejemplo, uno ve y uno pasea por las calles de Lima y ve que cada municipio hace las ciclovías que cree que les parece que están bien. Cada alcalde tiene una chacra. Hace vías compartidas, una ciclovía, carriles exclusivos. Reducen veredas, el espacio para que los vehículos puedan transitar. Señalización totalmente diferente a las que dicen las normas. Entonces necesitamos una agencia con autonomía que fiscalice, que englobe y que integre todo eso que hace cada municipio y que hace también el Ministerio de Transportes. También esta agencia con autonomía tiene que estar de alguna manera encargándose de la fiscalización, del diseño, con expertos en temas de diseño y señalización vial, ¿no? Es importante. Otro factor es que nuestras vías no están preparadas para una carga vehicular tan intensa como la que tenemos. Claro, pero muchas veces se dice que la infraestructura no es suficiente, ¿no? Que necesitas bypasses, puentes, obras que te cuestan mucho dinero y demoran muchos años. Miren nomás la línea 2 del metro de Lima. ¿Cuántos años han pasado y todavía no entra en funcionamiento? Entonces, lo que se necesita son cosas más rápidas y menos costosas, como por ejemplo un buen diseño vial, un buen diseño en cuanto a cruces semafóricos, por ejemplo, ¿no? Miren, se estima que en un cruce semafórico deberían circular entre 800 y 1.200 vehículos. En Lima circulan entre 400 y 600 vehículos, lo cual algo dice que el diseño vial no es el adecuado. ¿Cuál es el impacto de las olas verdes, por ejemplo? Las olas verdes pueden funcionar, pero funcionan como te dije, ¿no? Cada municipio establece su ola verde y llegas al otro extremo del límite y ya no hay. Por ejemplo, y trabas el tráfico cruce por otro lado. De Fawcett con Venezuela es el mayor, es la ola verde más larga, creo, del mundo, porque dura 7 minutos.
Claro, porque se hace sin estudios de promedio, totalmente, ¿no? Cada quien hace lo que le cree que es correcto, pero sin estudios de por medio, sin evidencia de por medio. Javier Prado con Rivera Navarrete es otro cruce. Javier Prado con Paseo Parodi también es otro cruce que demora un gran tiempo, 7, 8 minutos para que pueda cambiar el semáforo. Así es, y ojo que esta congestión no solamente genera pérdidas en tiempo, pérdidas económicas por la gasolina que se consume, pero también genera pérdidas ambientales. Tengan en cuenta que según estudios internacionales indican pues que en Lima la persona pierde más de 2 años de vida justamente por la contaminación, la congestión, la contaminación. Entonces se mueren 10.000 personas en Lima y Callao al año por temas de contaminación, enfermedades respiratorias, cardiovasculares. Esta propuesta para crear una Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, ¿la han alcanzado al Ministerio de Transportes? Hemos alcanzado al Ministerio de Transportes, conversamos continuamente con las diferentes autoridades que tienen relación con el transporte, pero hay que tener en cuenta, pues, en una coyuntura de cambio de gobierno, de cambio de autoridades constantemente, no permite que eso avance correctamente, ¿no? Un último mensaje de un oyente. Tenemos un alcalde que quiere formalizar a los colectivos cuando esta opción no es un transporte público real ni capaz. Correcto, no podemos formalizar no solo el alcalde, el Congreso también. Correcto, ¿no? O sea, el alcalde lo quiere padronar. Debemos fiscalizar y evitar ese transporte informal, debemos darle la potencia que se necesita en el transporte urbano formal, ahí debemos meter las balas, no lo fácil que es empadronarlos. ¿Y los corredores tipo metropolitano? Correcto, pero para ello tú tienes que eliminar la informalidad, para darles el incentivo justamente que las empresas privadas estén dispuestas a invertir, poner los buses. Muchas veces se dice que los informales existen porque no hay oferta. Claro, no hay oferta porque existe la informalidad. Claro. Entonces, si tú combates y le das al empresario la seguridad que la inversión va a tener los frutos que él estima que debe tener, pues va a invertir. Claro, y cuando hablamos de informalidad, para ir concluyendo, señor Morisaki, es, por ejemplo, el uso de los mototaxis que ingresan a la vía metropolitana y generan también congestión vehicular en muchos distritos, que lo que se precisa es que el tránsito sea lo más fluido posible, pero ¿quién hace el cumplimiento de esa ley? Porque la ley existe. Así es, las leyes existen, somos campeones en normas, en leyes, pero nadie fiscaliza y nadie hasta hace cumplir, ¿no? Ese es el tema. Y a través de este aplicativo, ¿quién sería quien supervise el La Agencia cumplimiento? Nacional es la que se encarga de fiscalizar el diseño, la señalización y se cumplan todas las normas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, señor Morisaki, por habernos traído estos aportes interesantes que lo que buscan, Ricardo, es brindarle algún tipo de ayuda precisamente al usuario del transporte público que, como bien lo menciona nuestro invitado, el señor Alberto Morisaki, pasa horas y horas en el tránsito de nuestra ciudad capital. Mejorarnos la vida, ¿no? Porque realmente perdemos, como lo indican, no solo horas, sino gran parte de nuestras vidas, del contacto con nuestras familias y de poder dar ese tiempo a otro que sería mucho más útil. Así es, esperemos que le den luz verde, señor Morisaki, a esta iniciativa, este aplicativo para poder facilitarnos la vida en nuestra ciudad capital. Muchísimas gracias por estar aquí en Radio Nacional. Muchas gracias. Sí, son las 8 de la mañana con 27 minutos, 8:27, hay novedades